el amor como la base, ¿no? De donde uno se nutre, como la actitud, la apertura, el corazón. Pero con el amor no basta, podemos coincidir o no. El amor es la base, es la actitud, sin eso nada. Pero es esto también, muchas veces las personas te dicen, ¿y cómo hago con esto? ¿Cómo, no? Y yo puedo abrazar, y desde ya que ese abrazo es lo primero y es lo cual abre. Y acompaño todo el tiempo, que esa es la riqueza del hogar y que a mí me compromete mucho a querer seguir, ¿no? Más allá de los acompañamientos durante tan largo tiempo, uno se encuentra en algunas encrucijadas donde tiene que tomar esa decisión extrema, compleja, de cuidado, de acompañar a una mujer a entregar amorosamente o como pueda en adopción a alguno de sus hijos en un determinado momento de su vida. Porque esto que encontramos a partir de un primer inclusive relevamiento que se hizo de 300 historias de personas acompañadas por el hogar, un altísimo porcentaje, yo no me acuerdo ahora los números exactos, no sabían dónde estaban sus hijos, otros recordaban que lo habían entregado en adopción pero no sabían dónde estaban, otros sabían que los tenía un familiar y algunos pocos, un porcentaje muy pequeño, estaba con ellos. ¿Y qué encontramos caminando? Yo cuando ingreso al hogar me piden que me sume al equipo de Madre Teresa, que es ahí donde nos conocimos con Luchi, que era el espacio donde se acompañaba a mujeres y niños, ¿no? Y ayudar a pensar el espacio de la juegoteca, bueno. Y a raíz de eso me tocó ese privilegio y ese desafío y ese dolor de acompañar concretamente dos situaciones de entregas en adopción, ¿no? Que ya se venían caminando, algunas ya con la decisión tomada, pero que había que acompañar ese momento. Y hasta no había abogadas para esas mamás y esos niños, ¿no? Y conseguir una abogada que no era del hogar y que se sumó a acompañar, y las tensiones y las emociones de sostener a esas mujeres en esa entrega amorosa, aún con las contradicciones y los dolores que tenían ellas, pero también ayudándolas a entender que esos niños también tienen necesidades y tienen tiempos. Porque acá en esto que nosotras caminamos y nos desafiamos mutuamente y en la ampliación del equipo y de pensar ciertas situaciones, muchas veces los tiempos de las y los adultos no van con las mismas necesidades y sintonías que los tiempos de los niños. De base es el amor, ¿no? Después uno tiene que tener un largo acompañamiento de tiempo, pero también de recursos humanos que sostengan, porque si no es esto que nos encontramos con los equipos del Estado, donde esto que se traía hoy al comienzo, bueno, se convoca a los servicios a que la familia se acerque y no se acercó, y nadie se pregunta qué le pasa a esa familia por no que se acercó. Pero la convocamos a las citaciones para vincularse y no vino. ¿Y vos sabés por qué no vino? Vos fuiste a la casa, ¿no? Te preocupaste en saber qué le está pasando, qué está necesitando. Entonces juzgamos, rotulamos. Hay algo que tenemos los profesionales del campo PSI, en particular, y me hago cargo de la corporación PSI como representante aquí, como hay otras, de que muchas veces se ha trabajado en la mirada de la problemática de las violencias, de las cuales después vamos a ir hablando, y las hablamos en plural, con una lectura muy cerrada y centrada en lo psicológico. De hecho, cuando uno hace historia del movimiento en las miradas de las violencias, primero fue mirada desde lo médico, ¿no? Después más solo de lo psicológico, como con saberes como muy aislados, ¿no? Y después entró toda una mirada más vinculada a lo social, a lo integral, a lo que tiene que ver con un modelo con el cual nosotros trabajamos, que tiene que ver con, esta es una palabra un poquito más difícil, que es el modelo ecológico sistémico, ¿no? Que integra análisis de los distintos sistemas, porque ¿de dónde viene la problemática que nosotros observamos en nuestros adolescentes, en nuestros niños? Y hay algo que hoy quienes trabajamos mucho en lo comunitario y hemos tenido el privilegio de poder estudiar y caminar en distintos espacios, hay algo que tiene que ver con lo cultural también y con momentos históricos y con la naturalización de ciertos patrones. Porque si no también yo les diría, y acá vamos a problematizar, a desafiar, y la idea es que ustedes participen y que discutamos y que calentemos la mañana,
es que cuidado con el sesgo de la lectura de que la violencia es de los más pobres, ¿eh? Digo, porque si no es un problema económico, que no digo que la economía lo problematiza, y es un factor de vulnerabilidad asociado a las manifestaciones de la violencia psicológica y física, pero que la cuestión no es solo económica, ¿eh? Y sabemos que las problemáticas más graves de violencia no son de origen económico. Eso no quiere decir que la economía no tenga una incidencia en el estrés, que nosotras cuando nos vemos con mayores dificultades, más estresadas y estresados podemos estar, más riesgo de una reacción inadecuada tengamos a quienes tenemos cerca, en nuestros equipos también. Entre nosotros no nos peleamos. Somos todos amorosos y amorosas y nos llevamos bárbaro, digo. Y esto es un patrón que tiene que ver con lo cultural y con la naturalización de ciertas prácticas y con una complejidad que introduce además los factores desde ya económicos, sociales, la exclusión y la actitud de discriminación que hace que muchas veces las y los varones y mujeres del hogar se sientan que sus hijos en las escuelas son mirados diferentes, no son entendidos, lo de los CPI, y ahí entra el factor de la discriminación como violencia de las personas que integramos áreas del Estado, ¿no? Con lo cual, la problemática que lleva a una persona a partir de estar excluida a de alguna manera aislarse, y es donde ahí la riqueza del hogar, y es que el amor es lo fundamental, abraza, escucha, recibe e incluye a los más rotos de los rotos, da cuenta del desafío que quienes aquí estamos y los que no han podido estar y van a estar de otra manera, tenemos a nivel social. Acompañar los vínculos, que para muchos equipos lo declaman, pero es algo figurado, es acciones concretas, más allá de que un adulto o una adulta se pueda ver y encontrar efectivamente con un niño o niña en un momento adecuado. Porque también entender las necesidades y los tiempos de los niños, que a veces no corren al mismo tiempo que los adultos, es uno de los grandes desafíos que tenemos en el hogar, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué nos pasa a nosotros? Que la mamá, muchas veces son las mamás, ¿no? Yo trato de incluir siempre, además desde el lenguaje, a los varones, ¿no? Y nombrarlos como varones, porque si no, algunos ya me han escuchado hasta el hartazgo y me van a seguir escuchando. Cuidado con seguir nombrando a los niños solo con las mujeres, porque replicamos estereotipos culturales. Cuidado con esto. Incorporemos en el acompañamiento de los vínculos a los varones, más allá si el varón, en función paterna, tiene esa capacidad de cuidar como uno entiende que debería cuidar, pero no dejemos de nombrarlos, porque si no es esto terrible que tenemos y que replican muchas organizaciones, los niños, los hogares de las mujeres y los niños. ¿Por qué no los hogares de los varones y los niños? Ahora, después nos peleamos en tribunales porque el padre no tiene derecho a verlo. Cuidado que replicamos nosotros estereotipos. Y esto tiene que ver con la cultura. Y tiene que ver con algo que nos cuesta trabajar en nuestros espacios, con que repetimos muchas veces sin quererlo, las mujeres, en la crianza de nuestros hijos, ciertos estereotipos. Y el riesgo en que en la familia grande los repliquemos también. Entonces miramos o asignamos roles en función si sos varoncito o sos mujercita. Digo, porque si no el riesgo que tenemos en el hogar de Cristo es que parece que vamos a encargarnos solo de un grupo que está en determinados lugares, ¿no? Que tiene que ver con la historia del hogar que surgió en las villas, con los más rotos de los rotos. Pero hoy tenemos centros barriales que no están en las villas, ¿no? Y los tenemos en otros espacios, y acompañamos, y si viene alguien muy roto que está preguntándose sobre ciertas cuestiones, y el hogar lo va a abrazar. Y eso es lo que a uno le toca el corazón, ¿no? Y nos involucra y nos abre en esto, ¿no? Desde el encuentro, desde el no voy con recetas, porque no hay que ir con recetas desde ya, y uno sigue siendo aprendiz. Pero es cierto que cuanto más herramientas tengas, y al menos un poquito más rápido vas a poder resolver a alguien. Si yo sé a quién le tengo que ir a tocar la puerta para poder ayudar un poquito a aliviar este dolor, o sé que cuando una persona o un niño entra con una crisis de angustia y ansiedad,
es bueno saber cómo lo puedo tranquilizar, o cuando un muchacho está muy nervioso, quizás no le funciona a todos, pero a algunos le funciona que si yo le doy, esto les va a sonar ahora como muy ridículo, si una persona viene muy nerviosa y yo lo conozco y le digo, mira, no sé cómo tranquilizarme, estoy tranquilizarme, bueno, tenemos heladera, bueno, vamos a buscar unos hielos y los vamos a poner en agua y quizás la persona, eso que es algo muy, muy sencillo y demás, con eso puede bajar esa persona. Otra quizás no, pero al menos yo tengo que saber que hay una paleta de colores a la que puedo recurrir, que funciona con María, con Juan no, con Juan puede funcionar que hagamos respiración profunda, con María no, ¿no? Con otro, bueno, tirémonos en el piso, con otro hagamos algún movimiento, con otro hablemos, pero hay otro que no quiere hablar, ¿no? Entonces yo tengo que conocer esa paleta de colores que es incansable, no tiene fin, es decir, nosotros seguimos descubriendo colores y que podemos utilizar en uno u otro momento. Y en la variable tiempo, si introducimos en la complejidad de la infancia en el hogar, es las edades. Cuanto más pequeño, pequeña un niño, más alto riesgo de vulnerabilidad, menos recursos para defenderse. Y así como intuición nos surgió, bueno, ¿por qué no intentamos ver, como trabaja mucho con el silencio, con las cosas cotidianas, con tratar de ayudar a la atención? Dijimos como intuición, ¿por qué no probamos en los niños y niñas, porque inicialmente era para ellos, en el hogar, si alguna de esas herramientas podría funcionar para los chiquitos? Alguien decía ahí como que la escuela actual estaba como caduca, la metodología, para chiquitos con tan alto índice de ansiedad e impulsividad como tienen muchos de los y las niñas de los varones y mujeres del hogar, ¿no? Y a raíz de esto nosotros trabajamos mucho en la organización con trabajo corporal, con lo que es atención plena y bueno, algunos recursos, con modelos más cognitivos, quienes vengan de la psicología y demás. Y las primeras derivaciones que nos pidieron de la familia grande, nosotros además tenemos como un equipo terapéutico con muchas herramientas y muchos recursos, nos pedían por chicos que estaban por ser expulsados del sistema y en una situación muy, muy límite de familias del hurtado, ¿no? Y vieron como todo nació en el hurtado, nuestras primeras derivaciones más allá de la inserción en la granja, a la organización a nuestras manos, eran del hurtado. Y eran, bueno, a ver, ¿qué hace con esto? ¿No? Yo creo que Charlie, ahí me puso a prueba, decir, si aguanta con estas tres, está para el hogar, ¿no? Así arranqué yo, ¿no? En algunos lugares no hay acceso a estos conocimientos, herramientas, o al menos para saber por dónde arranco a hacer la experiencia, ¿no? Entonces, con esta conciencia y esta responsabilidad, decíamos, bueno, empezamos a compartir lo que vemos que va funcionando, ponerlo a prueba en algunas situaciones y ver qué necesitan y en lo que podamos acompañar también, ¿no? Y también lo que ustedes nos puedan transmitir, ver a nosotros también en qué nos interpela, ¿no? Y qué tenemos que revisar. Digamos, desde este lugar, por ejemplo, y con estas dificultades de estos chiquitos, nos empujamos a ver algunas cuestiones de Montessori que después Joselina va a dar, ¿no? Claramente, entendiéndolo desde un acompañamiento que es artesanal, es singular, es respetuoso de la subjetividad, y acá entramos en la complejidad, ¿no? De esos niños y de los adultos. Una herramienta que esa sí es como, es muy importante que ustedes la traten de utilizar y después ven si les sirve o no, pero que hagan el esfuerzo, vamos a hacer el ejercicio acá, que es armar un genograma, un árbol genealógico de las familias que estamos acompañando y que llegan a cada centro barrial, porque nos pone en mapa, nos pone en situación del sistema familiar. Rompemos esta lógica que se tuvo en las primeras épocas que se abordaban las problemáticas de las violencias y las situaciones complejas, que era el abordaje individual, ¿no? Que es el gran problema y la limitación que muchas veces tienen los profesionales del campo psi, ¿no? Porque a veces nos pasa que cuando trabajamos situaciones muy graves, vieron que mucha gente lo primero que hace, ¿a dónde deriva a las personas? ¿A quiénes los manda a hablar? Al psicólogo. Es como que los psicólogos, tenés que ir al psicólogo, tenés que hablar con alguien, ¿no? Y en realidad ahí
En algunos casos sí, pero yo les diría en algunos casos. En la mayoría, primero habría que hacer un montón de otras intervenciones antes de una derivación a un profesional del campo psi. Además de ver lo del genograma, que le vamos a hacer el ejercicio, es poder revisar la concepción o las concepciones que tenemos en relación a qué entendemos por una organización familiar. Uno asocia creencias a lo religioso, pero en realidad la concepción de creencia o representación de, bueno, ¿cuál es mi concepción de familia? ¿Qué entiendo yo que es una familia, no? ¿Qué entiendo yo que es cómo debe ser la familia ideal? ¿Qué creencia, qué representación de cómo debe organizarse? Por eso algunos hablan más que de familias, hablamos de organizaciones familiares y nuevos modelos de familias, ¿no? Una familia, como se dice, monoparental, que no es una familia porque es una madre sola o un padre solo, ¿no? Eso es una organización familiar, ¿no? ¿Cómo la conformamos? ¿Qué creencia y qué representación nosotras y nosotros tenemos de cuál es la función esperable de las familias? ¿Para qué están las familias? Y ahí uno diría, el hogar se define como familia grande, ahí problematizamos algunas cosas, ¿no? Si se define como familia grande, ¿cuáles son las funciones que como familia grande deberíamos brindar? ¿Reemplazamos nosotros o integramos a la familia? ¿Qué lugar a la hora de la mirada y del acompañamiento tenemos del vínculo, del sistema ampliado de esos varones y mujeres que vienen a nuestros espacios, ¿no? Más allá de que eso después uno considere que es conveniente generar encuentros. Ustedes saben que el concepto de vínculo, vieron, se traía ahí una historia, ¿no? Muchas veces se revincula o se desvincula, ¿no? Y en realidad, yo que muchas veces tengo la posibilidad de ayudar a pensar a magistrados y demás, lo llevo a la etimología. El vínculo tiene que ver con una atadura, ¿no? Con algo que no se rompe. Un vínculo no se desvincula, se suspende el contacto. Si se sabrá de eso, que cuando antes, en la época de la dictadura, se pretendía desvincular, no, suspendieron el contacto. Pero hay un hilo primordial, hay un vínculo, hay un lazo que va a estar siempre más allá que vos prohíbas o intentes separar una persona de otra. Porque hay algo que tiene que ver el vínculo con lo humano, con los lazos. Otra cosa es la calidad del vínculo, porque si no ahí también corremos el riesgo de caer que la lectura predominantemente del vínculo es biologicista. Entonces nuestros genogramas suelen mostrar los vínculos biológicos. Distinto es un genograma donde además nosotros acentuamos los vínculos que tienen que ver con vínculos significativos, con quién es importante para mí, más allá de que tenga o no un lazo biológico, es otra concepción, ¿no? Que tiene que ver con otro tipo de lazo. Entonces, también hay algo que tenemos que revisar, y esto después lo vamos a abrir bien al debate, cuáles serían las funciones predominantes que nosotros entendemos y que queremos a su vez no solo darle a estos varones y mujeres que acompañamos y que recibimos, sino que entendemos que también ellos, para ayudar a sus hijas e hijos, a sus parejas, ¿no? También entendemos que sería bueno que ellos puedan alcanzar esas experiencias, que no van a, nadie puede dar, esto es claro, nadie puede dar lo que no recibió. Ahora, el desafío es que quienes estamos en los equipos, si tenemos trabajado esto en nuestra historia, ver cómo los y las ayudamos a que ellos lo puedan dar, porque también a nosotros nos cabe que no podemos dar lo que no hemos recibido, que lo que no hemos elaborado. Cuando uno siente que tu vida pasa por acá, que para nosotros estar en la familia grande tiene que ver con una opción de vida, ¿no? Y uno se piensa lo que tenga de vida caminar, ¿no? En el hogar, eso implica también entender que hay que cuidarse, porque acompañamos y estamos atravesadas y atravesados por situaciones altamente complejas. Hay mucha muerte en este momento en el mundo.
Y no podemos disociarnos o creernos que eso no nos impacta. Y la cotidianidad de los centros barriales que ustedes viven, ¿no? Requiere de también uno registrar qué me pasa a mí con esto, qué voy sintiendo. A veces lo que yo sí he sentido y he pensado acompañando otros espacios del hogar es que la vorágine es tan fuerte que no hay tiempo de parar, ¿no? Y que te lo llevas a tu casa y te quedás pensando y que, ¿no? Y que todo es extremo, todo es extremo. No es que hay distintos niveles de gravedad y complejidad. Y eso impacta en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras familias, y puede hacer que si no nos cuidamos y nos podemos enfermar. Me angustia pensar que, ¿no?, esta persona no pueda encontrar una respuesta, ¿no? O que no le estén facilitando que pueda ver a sus hijos. Bueno, yo tengo que de alguna manera ver cómo puedo ayudar. Además de estar, escuchar, abrazar, ¿no? Dar una comida, dar calidez, ir a visitarla si está en la calle, si está en la cárcel, pero también siento que, bueno, quiero ver cómo le doy un poquito de alivio, ¿no? Uno siempre hace lo que hace por algo. La cuestión es si lo tenemos consciente, por qué hacemos lo que hacemos y por qué estamos donde estamos, ¿no? La mayoría de las personas que se acompañan desde el hogar son personas que vienen con familias muy dañadas, no solo por el consumo y las violencias que han sufrido, sino también por, además, la complejidad extrema. Además hay pobreza, pero la violencia no viene por la pobreza, ¿eh? Además hay pobreza, además hay violencia social, además hay discriminación, además hay migración, ¿no? Y a todo eso, la consecuencia de esa caída es el Paco, que a su vez agrava todo otro. Pero hay todo eso previo, que es por eso cuando vos traías lo de la prevención primaria, ¿no? Es tan importante el laburo y es tan valioso lo que se hizo de estar ahí en esos ámbitos más extremos de violencia donde empiezan a surgir los primeros centros barriales, ¿no?, en las villas, donde a su vez el Estado además no estaba ahí presente. Entonces lo que se hizo es, bueno, el Estado presente, una iglesia presente, un club, el deporte, alguien dijo que era el deporte como herramienta. A ver, el deporte será recreativo, ¿no? Porque a mí muchos me critican que yo digo, el deporte es terapéutico. Me dicen, bueno, es recreativo también, sí, está bien. Y lo recreativo es terapéutico, pero el deporte, ¿no?, club, capilla, colegio, y eso es prioritario, ¿no? El deporte como herramienta de descarga antes que derivar a los psicólogos es mucho más importante. El arte antes que los psicólogos es mucho más importante. Para mí el deporte es terapéutico. Yo entreno y para mí es esa la ida mía. O sea, no es la ida, sino si no hiciera eso, capaz que estaría en problemas. Por eso digo que es el deporte. Los chicos van ahí, es un tiempo más que tienen para hacer otra cosa o que se pongan a hacer otra cosa. Fútbol, este chico, bueno, es muchísimo, muy importante para los chicos. Y se abre un montón de aspectos, abre vínculos, o sea, conocer a la persona, también el carácter que tienen, te das cuenta en el deporte, te das cuenta en el trabajo, en el movimiento, es como que, bueno, hay muchas cosas. La cantidad de aspectos que trabajamos es impresionante. En primer lugar, es vincular, o sea, no trabajo, digamos, hay deportes solitarios, pero en general nosotros, la mayoría, buscamos estos deportes donde estamos con otras personas y tenemos que regular y ver las relaciones y los vínculos. Tenemos que ajustarnos reglas, porque en realidad, si nosotras queremos enseñar en esta socialización que muchas veces no está muy desarrollada, tiene que aprender a socializar. Cualquier deporte tiene reglas y le tengo que enseñar las reglas y se tiene que ajustar a las reglas. Es todo un tema también. Con la pintura y la cerámica, que bueno, hipeando, haciendo cosas, consumiendo en el medio, haciendo un montón de cosas, fue, digamos, como tener el lenguaje que me falta. Tengo un problema en el habla para hablar desde niña y fue la comunicación con las personas, ¿no? Porque era como la bocha. Yo, qué sé yo, la cabeza, yo tengo a 1500 por hora, pero pasaba que la lengua
no me salía, pero no porque tenga un problema psicológico, tengo miles, no uno, pero es que bueno, es algo que es, qué es eso, de bueno, padre, madre, bueno, heredado. Tuve desde los 5 a los 7 muda prácticamente, porque cuando fui para el jardín todos hablaban divino y a mí no me salía una palabra. Yo dibujando por ahí me comunicaba, pero en aquel tiempo, 47 años tengo hoy, no sé, la gente no le daba bola a eso, pero escuchando mucho, porque por ahí cuando las palabras están adentro, ves, escuchas y observas, los estoy mirando a todos, es como que te nutrís de muchísimas cosas. Y qué es eso, en un momento digo, bueno, quiero que sepan qué siento, cómo veo la sociedad, qué es eso del mundo. Y ese, bueno, y empezó con el mural, con todas las cosas que son como una voz, ¿no? Y hoy veo también en los niños, muchísimos niños con grandes quilombos, que ¿qué es eso? Tienen este problema que tengo yo, no sé si problema, porque hoy en realidad creo que me distingue, eso es lo que le digo a los chicos. Yo viste, estoy cuando están que se traban y no les sale, no te calenté, vení que te enseño, vení porque es, si haces esto y esto y esto, es el fluir de las palabras y ocupar tu lugar. Porque si por ahí no, tu locución, o como se diga, no es tan fluida, mereces también ser escuchado. Y porque también tenés un derecho, ¿no? Como niño, ¿no? Porque yo hoy soy grande, pero el niño, claro, imagínate que entre así, todo pobre así, y vos viste empezar a preguntarle, ¿cómo te llamás? Y por ahí el chico no es que no te quiera contar, no le sale una palabra porque no puede. Pero bueno, viste, para eso está el arte. Porque ahí en el silencio, viste, se va construyendo. Que era lo que quería compartir, que fue lo que me ayudó a vivir, digamos. Reforzando también esto del arte que vos traés, ¿no? Como lo del deporte, como la música. Quizás uno de los grandes desafíos que el hogar propone y que en eso fue muy lindo, no sé si ustedes pudieron estar en la fiesta, ¿no? Esto de la expresión a través del arte y esto cómo nosotros podemos de alguna manera trasladarlo a otros para que también entiendan que además de ser una manera de comunicarnos, es una manera también de sanar ciertas heridas, ¿no? Y que los centros barriales, más allá de que, bueno, les puede servir tener algún profesional de la psicología, es más importante antes tener personas que desplieguen desde lo pedagógico, desde lo deportivo, desde lo artístico, desde la música. Eso es mucho más importante, ¿no? Con una característica que es cierto que se requiere, que es esto de la capacidad de trabajar en equipo, ¿no? Valorando la diversidad de las herramientas que se traen, porque además uno no elige una profesión u otra, eso tiene que ver también con una característica de uno. Y eso implica también repartir el poder del conocimiento que también uno siente que tiene por conocimiento de vida y por conocimiento de la herramienta que maneja, ¿no? Me he encontrado con equipos donde no todas las personas que están en el centro barrial integran el equipo en las reuniones. Y eso es algo que no está en el programa para hablarlo, pero me nació ahora hablarlo. Eso es algo que es como muy importante, ¿no? Problematizarlo en los equipos y pensarlo, ¿no? Porque eso implica también la voz de todas las personas, con lo específico, aunque a veces no nos cueste ponernos de acuerdo en una determinada situación, ¿eh? Ustedes saben que el hogar en algunos espacios ha asumido, Luchi tiene como mucha más experiencia de eso, en el hogar el acompañamiento o pensar, y de hecho empezamos a trabajar ya hace 2 años, ¿no? Esto de empezar a pensar las familias de acogimiento dentro del mismo hogar. No pidiéndole al Estado una familia de acogimiento si hay que tomar una medida excepcional, ¿no? De un niño o niña, sino dentro del mismo hogar, con la misma mirada de la familia grande, detectar personas que vengan con ese camino, que puedan recibir y abrazar a algún niño que provisoriamente no pueda estar con su mamá o con su papá, ¿no?
Eso nos plantea como hogar un desafío enorme, porque también es reconocer que hay niños y niñas que durante un tiempo, en principio, es lo que le llamamos una separación provisoria, requieren ser cuidados por otras personas. Y eso implica, en paralelo, seguir trabajando con esa mamá y ese papá, porque no dejan de ser sus hijos, pero son hijos que también necesitan crecer de la mejor manera posible, porque hay algo que también hay que hablar, y es doloroso, pero hay que hablarlo, que es el tema del daño. Vieron que nosotros, bueno, los que trabajan en temas de adicciones, bueno, se habla de la perspectiva de reducción del daño en los adultos, ¿no? La persona no deja de consumir, que consuma lo menos posible, ¿no? Y se sigue acompañando. Pero en los niños eso deja una huella. El tiempo que el niño crezca en un ambiente con características violentas, ¿no? Y con consumo y con descuidos, deja huellas que podemos después ir aliviando, sanando, ¿no? Y transformando, pero tenemos que ver todo el mapa, no solo uno, ¿no? Hay esperanza, pero eso deja huellas, también. Todas estas experiencias tienen que ver con una trayectoria de muchos años de acompañar procesos de mayor o menor complejidad, pero donde este nivel de respuestas también tiene que ver con todo el camino transitado. Lo pienso concretamente en función de decir, bueno, hay espacios que tienen un año de recién iniciarse y donde estos primeros, abrir la ventana y caminar el territorio, es este primer contacto con situaciones de mucha rotura, de dolor y violencia. Pero es como, bueno, ¿y qué hago con esto? Voy, lo denuncio, me entero. Es como el asomarse, lo pensaba por ahí en alguno de los lugares con estas primeras inquietudes que por ahí solemos conversar, de, bueno, me enteré de este caso, ¿qué hago con la mamá? ¿Qué hago con los niños? La mamá consume, 5 chicos, viven en una casa, están en una situación muy compleja. Pensando en que ustedes ya han transitado todo eso y entonces ya hablamos de familias de acogida dentro del hogar y demás, entonces como de mínima y de máxima, por eso decíamos esto de pensarlo en el territorio y por ahí como para ir viendo, digo, lo que vos decías, la paleta de colores y de recursos, poder mirarla completa y también ir viendo también lo que nos va generando, qué es lo que nos sucede. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ante esta familia que tiene los 5 niños, que la mamá está sola, que consume, la denuncio, no la denuncio, a quién intervengo, no tengo ninguna red, ¿cómo armo la red? Digo, en ese caminito y que por ahí a lo mejor los que ya tenemos 2 o 3 canitas, que no son muchos más pasos, pero que a lo mejor vamos interviniendo desde otro lado, este primer sustito ya lo pasamos, digamos, y bueno, empezamos a ir remando la red, que como vos decías, una cosa son las redes en capital, otra te diré que son las redes en el interior. Y más todavía en comunidades más chicas todavía que no son la ciudad capital. Que también la red está mucho más debilitada y desfavorecida en cuanto muchas veces, o sea, no a lo comunitario que es muy fuerte porque se conocen todo, pero si yo pienso en red de recursos, respuestas del Estado y demás, bueno, es un poquito más complejo. Entonces digo en esto también como para ir haciendo el ping-pong de máxima y de mínima del caminito en el que estamos cada uno. Nuestras puertas son como muy anchas, que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, recibimos muchísima complejidad, sin mucha restricción, digamos, como venga. Y eso implica poder ir dando algunas respuestas que miren como el corto plazo, ¿no? Como, bueno, hoy, para comer, dónde dormir hoy, y que tiene que ver también con el impacto, ¿no? Digamos, uno intenta construir respuestas a corto plazo que tengan un impacto a corto plazo también, ¿no? Anita traía esto de, bueno, ¿denuncio o no denuncio? Es como la pregunta del millón. Y está bueno pensar cuando uno va a accionar qué impacto, cuál es el efecto dominó que eso va a tener. Entonces, traigo esto de la mano con esta idea de poder transitar el proceso y el tiempo y de que un cambio nunca es instantáneo. Entonces, si nosotros vamos a buscar una respuesta que tenga un impacto en el corto plazo, eso nos permite poder caminar todo un proceso.
Y vuelvo a la idea del cilindro invertido, embudo, no es un cilindro. En la medida que el equipo va caminando y las personas van caminando también en nuestros espacios, se va como afinando en el sentido de que las respuestas van siendo, cada vez vas mirando el largo plazo, con un impacto más profundo, más en el tiempo, y que por ahí tiene que ver con esto, ¿no? Con familias de acogimiento dentro del barrio, con poder acompañar un proceso del no puedo, de ya sea dar en adopción o que se quede con esa abuela. Pero necesariamente el factor tiempo tiene que estar ahí, tanto para el equipo como para esa persona poder caminar en el tiempo, para no reproducir las instituciones que ya existen, porque ya existen las que el zonal que denuncia, que hace la mirada fragmentada, ¿no? Eso como para pensar.